cuando te sientas mejor, entonces miras qué es lo que sucedió, qué es lo que te enseña, o vienes y hablamos de pronto de los aprendizajes que puede tener detrás de esa cancelación de ese contrato. Hola Sare, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, la verdad sí estoy interesada. Vale, escríbeme al WhatsApp y agendamos la cita para la otra semana. Tienes esos ojos muy rojos. Sí, oigan, sí que me dicen que tengo los ojos rojos. Pero es porque descansé. Porque hace ratico estaba durmiendo, caí como súper profunda. Pero a mí no me parece que tenga los ojos rojos. Pero sí, en persona tengo unos compañeros que me dicen que tengo los ojos rojos. Y sí, es raro, a veces los ojos se me ponen rojos cuando estoy muy cansada. Estoy muy, muy agotada. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arek? Vale, dejar sentir y fluir. Sí, niños, gracias por los taps. Sí es lo mejor. En este momento sí es lo mejor que puedes hacer. Porque pues como que entrar a racionalizar, a saber qué fue lo que pasó y todo eso, no. O sea, ahora no. Porque eso sería como racionalizar las emociones. Entonces, en vez de concentrarte en sentir, empiezas a concentrarte en entender por qué te pasó lo que te está pasando. Más bien que por qué, para qué. La pregunta nunca es el por qué, es el para qué. Pero de nada nos sirve ahora porque lo que hay que hacer ahora es sentir. La emoción que sea que conlleve lo que estás viviendo en este momento, déjala fluir. Si quieres estar triste 2 días, si no quieres hablar con nadie, si no tienes ganas de hacer nada, tranquila, tranquila. Respira hondo, un momento. Vamos a respirar. Vamos a hacer 3 respiraciones. Ya que estamos aquí, antes de empezar el tema, vamos a hacer 3 respiraciones. Entonces van a cerrar los ojos, o si quieren hacerlo con los ojos, no, cierren los ojos. Van a soltar el celular un momento, van a dejar de escribir, de dar tap y se van a concentrar. Entonces van a cerrar los ojos un momento y vamos a hacer 3 respiraciones y empezamos. ¿Listo? Entonces vamos a respirar siempre desde el estómago. Acuérdense que nunca es desde el pecho, porque esto corta la cantidad de oxígeno que nosotros podemos inhalar, ¿cierto? Entonces siempre desde el estómago. Entonces empezamos. 3, 2, 1. Inhalamos. Sostenemos. Y cuando vamos a exhalar, lo vamos a hacer por la boca. ¿Listo? Fuerte. Fuerte, ¿ok? Soltamos. Ya ahorita les explico por qué. Vamos a hacerlo una segunda vez. Inhalamos desde el estómago. Sostenemos. Exhalamos. La última vez. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Ya. Abre los ojos. Cuando uno tiene situaciones complicadas, una de las mejores cosas que uno puede hacer es inhalar y respirar. O sea, inhalar y exhalar, perdón. Inhalar, exhalar. 3 veces. Listo. Sí, no le va a solucionar la situación, pero sí le va a regular el sistema, que es más importante que la situación. Porque si usted no está bien, nada a su alrededor lo va a estar. Entonces, es eso. Y en el día no solamente esperar a tener días complejos, sino que también hacerlo en la vida cotidiana. Listo, hoy en el día terminé todo, me fue súper bien, estoy súper feliz, pero igualmente voy a hacer mis 3 inhalaciones. Regulación del sistema nervioso. Aquí leyendo a los conspiranoicos con la elección del Papa, caldo de cultivo. Ay, yo también estaba viendo lo de la elección.
estaban contando el tema de pues el presidente de allá, ustedes saben que eso ya se veía venir, gracias. Muchas cositas, sí, conspiranoicas. Sí, ustedes saben, miren, yo he sido una persona, gracias, Zarek, yo he sido una persona muy partidaria siempre de que todo o la mayoría de sus cosas tienen sus jugadas, ¿sí me entienden? Desde la religión hasta la política, hasta los movimientos, las comunidades, todo tiene como su parte envuelta, su chanchullo, como le decimos acá en Colombia. Entonces, raro no se me haría que hubiesen ahí de pronto intereses detrás de la elección, ya sean políticos, económicos. Hay detrás de esos grandes movimientos y elecciones y cosas, siempre hay intereses de por medio. Lo acepten o no, los hay. Algo que yo aprendí muy importante es que cuando hay grandes eventos en la humanidad, como la elección del Papa, como, no sé, una final de una Champions, sí, eventos que son muy importantes en donde la humanidad se centra, y mañana Champions, todo el mundo súper centrado, elección del Papa y temas así, no, elecciones del presidente, son cortinas de humo. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de veces en donde hay eventos tan masivos, ¿cierto? Y tan grandes, se utilizan como cortinas de humo porque por debajo de cuerdas se están reuniendo ciertas organizaciones, ciertas personas, se están tomando decisiones en la evolución del mundo, en qué vamos a hacer, qué va a pasar con la humanidad, qué van a hacer las organizaciones secretas, los estados. Entonces yo sí soy muy partidaria de eso, la verdad. De que los grandes eventos son un gran distractor para la humanidad y así tener una facilidad de poder tomar decisiones cuando todo el mundo está con el juguete de por medio. ¿Sí? Es como cuando el niño molesta mucho, usted le pone el juguete y ya no jode. O sea, 3 horas ahí el niño moleste y moleste y moleste con su juguetico, juegue y juegue, y usted puede lavar, trapear, barrer, ir a hacer diligencias, bueno, todo. Algo así. Habla de la somatización, por favor. Hola Luisa, ¿crees que influye mucho en el diario vivir? Sí, claro. La mayoría de las enfermedades son somatizaciones de pensamientos o conflictos no procesados, no aclarados, no aceptados y no resueltos en la mente. Entonces las personas somatizan todo. Somatizan pérdidas de amistad, culminación de relaciones, despedidas en el trabajo, duelos, estrés, cosas que no expresan, que sienten y no quieren, límites que no ponen. Todo es una somatización y influye demasiado en el diario vivir porque la mayoría de cosas, por no decir todo, en el ser humano se basa en la somatización. Todo lo somatizas. Por eso hay que hablar, por eso hay que expresar, por eso hay que limitar, hay que decir, hay que colocar también límites para uno mismo, hay que distanciarse, hay que cuidarse, todo eso. Con gusto, Judy. Hola Pablo, buenas noches. Estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Tengo un amigo adventista que es adventista, me suena, pero ahorita no recuerdo el concepto. Busquémoslo como siempre, porque aquí nos informamos, más no nos desinformamos. Ya, ok. Creo que en algún momento conocí una persona que seguía esa religión. Para que nadie trabaje un domingo. Tengo un amigo adventista que empezó a decir que ya era bíblico y montaran una ley dominical para que nadie trabaje un domingo. Mira, gracias, bueno. Me alegra, ya, excelente, qué bueno. Luisa,
llevo meses en algo en mi garganta, todos los exámenes me salen bien y ya dicen que es ansiedad. Mira, yo hago consultas de biodescodificación por si en algún momento de la vida, de pronto, que tú digas, me cansé de todo, vamos a hacer eso, al menos. Ya, si en algún momento te interesa y te da curiosidad, ahí te comento el servicio, que es la biodescodificación, que es a lo que yo me dedico, es encontrar el origen raíz de la somatización que estás teniendo. También he tenido casos donde van al médico, todo está súper bien y no es nada médico, es somatización. A veces dicen, ¿es psicológico o es somatización? Y es una somatización. Eso tiene que ver con el chakra de la garganta, con la expresión. Hay algo que no estás expresando. Entonces, no es algo físico, es algo somatizado. Entonces, hasta que no hagas el proceso y no encuentres lo que es, pues simplemente va a seguir ahí. Y no es ansiedad, no tiene nada que ver eso. Es simplemente un taco ahí que no sueltas. Entonces, la biodescodificación es encontrar el origen biológico y espiritual de eso que te está pasando. Llegas a la raíz, y ya simplemente cuando comprendes esa somatización desaparece. Entonces, esas son una de miles de consultas de las cuales yo hago y a las que me dedico por si les interesa también. Lo de la biodescodificación tiene que ver con registros akáshicos, no es independiente, no, la biodescodificación es diferente. Los registros akáshicos es la apertura a tu biblioteca mental para pues saber diferentes cosas sobre tus vidas pasadas, quién fuiste, qué haces u otras cosas que tú quieras preguntar pues a tus guías. No, Luisa, yo trabajo netamente virtual. Me puedes contactar. Acá hay algo, mira, este es el teclado donde tú escribes, ¿cierto? Acá al lado hay una cosita con una flecha que dice servicios, ahí encuentras mi información. Pero si quieres me puedes escribir por acá o ir directamente al perfil, ahí hay un link. Y ahí dice como que agendar consulta y ahí vas directamente a mi WhatsApp y ahí me puedes preguntar. Niños, gracias por los taps. Uy, espérense que estoy sedienta. Dios mío. Dale, Luisa, con gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de la República de Platón y cómo sería un sistema político según o bajo la teoría o ideología que tenía Platón con respecto a, pues, a sus ideales, ¿cierto? De, pues, cómo debería ser como un estado, un gobierno. Ay, tenía una sed. Bueno, no sé si ustedes han leído La República de Platón. Yo la leí en el colegio. Hace mucho, cuando veía una materia que se llamaba Economía y Política. Entonces, no, eso era terrible. Y ese cucho nos puso a leer todo ese libro. Entonces, no, yo buscaba, o sea, yo siempre tuve maneras de aprender muy diferentes, así como a lo tradicional. Entonces, yo buscaba lo que a mí me servía. Pero es muy interesante. Por si no lo han leído, sería chévere. Bueno, ¿qué pasa? Platón tenía muchas formas de pensar que a mí me gustan y otras como que no tanto, pero bueno, yo siempre tomo lo que me gusta y lo que no, simplemente lo dejo quietico, ¿no? Uno es quien selecciona qué le sirve y qué no le sirve, ya. Obviamente Platón siempre ha sido, bueno, fue uno de los pensadores más importantes. No importante solamente en reconocimiento, sino en la profundidad de sus pensamientos, ¿cierto? Las analogías, las metáforas, cómo asociaba y sincronizaba su conocimiento con el tema de la experiencia y también la profundidad de sus preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Platón en la República narra demasiadas cosas, muchas. Hay una de ellas es el mito de la caverna, ¿cierto? Que es la asociación que hace con la parte social. Entonces, para Platón,
era muy importante la educación. Para Platón era fundamental la educación en el ser humano, porque él sabía que la educación lo que hacía era crear personas honradas, personas virtuosas, personas correctas y personas que supieran o aprendieran a controlarse a sí mismas, ¿cierto? Él siempre como que todo lo dirigía hacia el aprendizaje y hacia el crecimiento del ser humano. Ese era como su máximo potencial, su mayor interés. Y por eso pues también eso era lo que transmitía pues a sus discípulos. Entonces Platón decía, según él, que una sociedad, bueno, por decirlo así, a nivel político, tendría que tener como gobernantes filósofos, ¿sí? O sea, que los reyes, que son como los que dirigían, debían ser filósofos. ¿Por qué ser filósofos? Porque el filósofo es el que encuentra el sentido de la vida a través de la pregunta, el que encuentra el propósito, el que encuentra el para qué, el dónde, cómo, ¿sí? Entonces él siempre decía, los filósofos son los que deberían estar gobernando, o el que gobierne debería ser filósofo. Muy opuesto a lo que pasa acá, ¿cierto? Acá puede gobernar a la actualidad cualquier tipo de persona sin importar nada, ¿sí? Entonces es como un juego de papeles, también de intereses, lo que hablábamos ahorita de pues el tema de la iglesia y todo, como en todo. Entonces Platón decía que él creía que todos deberían jugar un rol muy importante dentro de la sociedad, que no solamente los mandatarios, sino que cada una de las personas tenía que tener una tarea. Él decía, los reyes son los encargados de guiar, porque él no hablaba de mandar ni nada de eso, sino de dirigir, de guiar, de iluminar, de asesorar, de acompañar, ¿sí? Por eso él quería que fueran filósofos, porque el filósofo acompaña, guía, nutre. El filósofo es un maestro. Él decía, también son muy importantes los halcones no, se me metió eso que un día hablamos de los halcones. Los guardianes, él hablaba también de los guardianes. Para él era muy importante el tema de los guardianes, porque los guardianes eran los encargados de custodiar y de cuidar a la población, ¿cierto? Que estaban ahí pendientes de sí, sino como de cuidar y salvaguardar esa integridad de la población. Y él también hablaba de la importancia de los artesanos. O sea, él decía, parce, los artesanos son los que más deberían tener los que deberían tener el cargo más importante, ¿sí? Más fundamental, más principal. ¿Por qué? Porque para él los artesanos era ser los campesinos hoy en día. Porque él decía, los artesanos son los que producen, los que cultivan, los que hacen, los que crean, los que por ellos nosotros tenemos lo que tenemos, comemos lo que comemos, hacemos lo que hacemos. Gracias a ellos, a sus manos, a sus cultivos, a todo lo que crean. Que es lo mismo que pasa con los campesinos, con sus cosechas, sus cultivos, ¿cierto? Obviamente todo proviene del campo y pues de ahí nos podemos alimentar. Pero ¿qué pasa? Obviamente lo compran en un precio, acá lo retriplican y pues, o sea, ustedes ya saben cómo es el tema de las ganancias, ¿cierto? Entonces él decía, el artesano debe tener el rol más importante porque es el que básicamente nos sustenta y nos sostiene. Entonces Platón, bajo esa ideología, ¿cierto? Él creía mucho como en una sociedad, ¿cómo podría decirlo yo? Es un concepto muy de utopía, ¿sí? Incluso se dice que el concepto de utopía surgió a partir de una creación de un pensamiento con respecto a la Atlántida. Por ejemplo, el que creó ese concepto fue, si no estoy mal, Tomás Moro, y él estaba también muy obsesionado con el tema del Atlantis. Hoy la flaquita, muy obsesionado con el tema del Atlantis, ¿cierto? Y de ahí surge como el mundo utópico, la utopía, la palabra de algo pues tan cierto, tan real que parece imposible, ¿no? Entonces esa palabra la utilizan mucho
para la ideología que tenía Platón. Hola Eduardo. Entonces decían que él vivía como en un mundo utópico, ¿sí? Como que era muy difícil ese tipo de sociedad, pero él sí creía firmemente en una sociedad en donde el ser humano crecía. Por ejemplo, Platón hacía mucho énfasis en que la persona que estuviese arriba, ¿cierto? Los reyes, llamados reyes, tenían que ser personas que fueran estudiadas, personas, gracias por seguirme, personas que fueran instruidas y que realmente tuvieran un conocimiento no solamente filosófico, sino del mundo, que fueran hombres virtuosos, hombres correctos, hombres que tuvieran el control sobre sí mismos, ¿cierto? Que pudiesen discernir entre las elecciones, entre los errores, entre las buenas decisiones, en lo que sí y lo que no. ¿Qué pasa? No, nada que ver en lo absoluto con lo de ahora. Platón hacía mucho énfasis en la importancia de las materias. Aquí es donde uno dice, hey, pero es que el sistema educativo que trataba de implementar la filosofía es muy casi que opuesto al sistema educativo que tenemos nosotros. Sí, es totalmente opuesto. La educación actual o la educación en nosotros, por decirlo así, nunca ha tenido el interés de que la persona piense por sí misma. Incluso el mismo sistema educativo se ha encargado de atrofiar y entorpecer la educación de las personas, porque al sistema no le sirve una persona que piense por sí misma, que domine y que se domine más que todo. Porque hay una palabra, creo que esto lo decía Marco Aurelio, y él decía, conquistar el mundo es fácil, pero lo más difícil es conquistarse a uno mismo. Y hay otra frase que me gusta mucho que dice, ¿cómo es que se dice? Lo de afuera se domina y lo de adentro se conquista. ¿Sí? Ahora peor, bueno, yo le veo ventajas y desventajas a ChatGPT, pero ahorita vamos a hablar de eso. Nosotros pensamos por ti, totalmente, es así. Entonces es muy importante tener en cuenta de que el sistema no le sirve en personas que piensen, en personas que actúen, que no les sirve. Por eso el sistema va en opuesto a todo lo que está pasando actualmente, del despertar espiritual, del camino de vida, del propósito, como le quieran llamar. O sea, es totalmente opuesto a ello. Por eso entre más crece el despertar masivo a nivel espiritual, mayor es la entretención, mayor es el adoctrinamiento. Por ejemplo, el tema de la elección del Papa es algo pues histórico, es algo que siempre tiene que pasar, pero mire que a mayor despertar, mayor distractor, ¿sí? Como que entre más usted despierte, más necesitamos distraerlo. Es como una guerra constante entre su crecimiento y lo que el mundo le quiere ofrecer para que usted deje de ver hacia adentro, ¿sí? Porque entonces el día en que existe una rebelión y todo el mundo diga, ¿sabes qué? Mi rebelión es que yo desperté, no hacia afuera, sino hacia adentro. Como dice Jung, el que ve hacia afuera sueña, pero el que ve hacia adentro despierta. Marica, se cae esta mierda, se cae. O sea, que nada. ¿Sí? Entonces, hay un concepto que yo tengo muy claro y casi pues no suelo decirlo porque hay que integrarlo muy bien, y es que lo más triste es que el sistema no son otros, el sistema somos nosotros, porque nosotros somos parte del sistema. Porque a veces uno puede decir, es que no sé qué, sí, cuando yo digo que al sistema no le interesa que pensemos, es que a nosotros no nos interesa pensar. Porque eso implica enfrentarse a uno mismo. Y uno no se quiere enfrentar a uno mismo, porque eso duele. Y Jung decía, no se puede despertar la conciencia sin dolor. Entonces mucha gente, ¿sabes? Quiero seguir durmiendo. Y ya. Nosotros somos parte del sistema, nosotros somos el sistema. Como Matrix. En Matrix al inicio uno dice, no, el sistema es una mierda, Los Smith, que son el ego, que son los que se repiten,
los manes así ahí que no dejaban libre a Neo. No, es que el sistema, pero después uno cuando empieza a seguir viendo las otras películas de Matrix empieza a entender que uno es el sistema y que la lucha de Neo es contra sí mismo, porque él también hace parte del sistema. Entonces es una lucha de salir de la Matrix que usted ha ayudado a constituirse y a construir y a ser parte de. No es que haya un sistema y nosotros aparte, nosotros somos el sistema. Nosotros somos el problema, pero también somos la solución. Somos el efecto, pero también somos la causa. Ese es el concepto total, absoluto de la unicidad. ¿Ven? Hubo como un corto. Se está lloviendo. Y salir de nuestra zona de confort, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema de Platón, Platón decía, ok, las materias son importantes. Él hablaba de las matemáticas. Platón decía, es muy importante saber de matemáticas, y no me refiero a sumar 2 más 2 y dividirlo y sacar la raíz cuadrada de 6. Él se refería al mensaje encriptado en los números, porque el lenguaje universal aparte del amor, son los números. El universo se rige con los números. De ahí lo importante de saber el significado de los números. Sí, Flaquita, nosotros somos el problema, pero también somos la solución. Somos el efecto, pero también somos la causa. Entonces él decía, hay que aprender de matemáticas para saber los mensajes del universo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Para saber los mensajes del universo. La astrología es supremamente importante. La fecha en la que usted nace, los números le hablan a toda hora, su misión de vida, 3, 4, 5, 6, su propósito de vida, su número kármico, las alineaciones entre números. Mire, cuando ustedes se hacen la matriz del destino no le dice nada. La matriz del destino solo le da un poco de números: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 40, 60, y es una bola con muchas líneas y un poco de números, que usted queda, parce, no entiendo nada. Pero cada número tiene un mensaje encriptado y unas líneas que se asocian con sus vidas pasadas, con su futuro, con su momento, con su riqueza, con todo. Entonces por eso Platón decía la importancia de las matemáticas, la importancia de la filosofía. Platón decía, hey, parce, hay que estudiar la filosofía, porque la filosofía te ayuda a encontrar el para qué y el por qué de todo. La filosofía te hace ser una persona pensante, te hace dudar, te hace entrar en sí mismo y entender qué es lo que está pasando. La filosofía surge de la pregunta. Por eso los filósofos decían, todos son filósofos y todos pueden ser filósofos. Un ejemplo, las personas más filósofas del mundo son los niños. Y es lo que más le reprimen. Ay, es que ese niño tan pregunta, todo lo quiere saber, todo lo quiere preguntar. Parce, es un filósofo en potencia. Los niños, usted es algo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué es eso? Y esto, y todo lo preguntan, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué es? ¿Con quién estás? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo dices? Y los papás, ay, cállese, que no sé qué, lo reprimen. Ellos son los filósofos más puros porque constantemente se están preguntando. La filosofía va más allá de muchos pensamientos y se centra en él. Con una pregunta tú puedes abrir un universo. Una sola pregunta te puede abrir todo. ¿Sí? Por eso yo desde muy pequeña estudio filosofía. Yo soy amante de la filosofía. Me encanta. O sea, yo creo que yo la filosofía la llevo en las venas. Sí, no sé toda la filosofía, pero sé con la filosofía que yo me he desarrollado, me he desenvuelto y he crecido. Entonces por eso para mí la filosofía es fundamental. En todo lo que yo explico siempre va a haber filosofía, siempre, porque yo aprendí a construir un pensamiento. Gracias, Juanchito, ¿cómo estás? Yo aprendí a construir mi pensamiento con base a la filosofía y con base a la metafísica, ¿sí? Entonces es muy importante.
¿Cómo estás, Juanchito? Las ciencias. Platón hablaba de las ciencias naturales. Él decía, parce, es fundamental que el ser humano entienda las ciencias naturales, la biología que hay detrás, para que el ser humano comprenda el respeto hacia la naturaleza. Hay que estudiar las ciencias naturales para aprender a respetar la naturaleza, a honrarla. Aristóteles. Platón también hablaba de la astrología, el tema de la astrología, de saber las alineaciones, de saber el tema de los signos, de cómo nos regimos, de dónde provienen, qué pasa detrás, es muy importante. Y también hablaba de la gestión de las emociones. Platón decía, parce, me parece muy chistoso escuchar a Platón diciendo parce. Bueno, obviamente no decía parce, pero ajá. Platón decía, parce, es muy importante la gestión emocional. La gestión emocional es muy importante. Porque es donde realmente el filósofo aprende a conocerse y sabe que sí, que no, y aprende a controlarse. Para Platón era muy importante el autocontrol y la dominación del espíritu. Y no hablo desde un concepto de dominar, de amansar, de controlar, porque las personas suelen confundir dominar con controlar, y no tiene nada que ver. Dominar es no hacerse un experto, sino saber de qué manera funcionan las cosas y usted aprender a darle un orden y a utilizarlas desde usted. Por ejemplo, hay una frase que me encanta que dice, se las quiero citar tal cual: domine todas las técnicas. Creo que es de Jung. Sí, es de Jung. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. El dominar es tener una gestión de uno mismo y entender que hay un momento para todo. Entonces, ese es el tipo de sociedad que habla Platón en la República de Platón. Entonces, ahora vamos a pasar para el tema de la caverna, y lo cerramos con el tema de la Atlántida, porque todo va sumamente ligado. Vengan que por acá me hicieron un comentario que yo iba a responder y me fui. Lo de ChatGPT. Ahorita lo hacemos. Hola, amorito, ¿cómo estás? ¿En serio está hoy? Qué bueno, estamos sincronizados. Entonces, bueno, vamos con el tema del mito de la caverna. Entonces, siguiendo con la política de ideología que tenía Platón, sí es muy utópica, pero ¿quién dice que no era posible? Y ahí, no, es que Dios mío, yo hilo una cosa con otra. Vamos, y no es tan utópica, porque sí existe. Mire, yo les dije que si querían se podían leer Amy, el niño de las estrellas, que es un libro que se dice que es basado en hechos reales. Es como un niño normalmente natural, se conoce con un gris, y el gris lo lleva a viajar a otros planetas. Y llegan a una comunidad, llegan a un mundo donde solo existe el amor. No existe maldad. Y hace analogía a los otros universos en donde existe ese tipo de razas. Porque según en los términos de galaxias y dimensiones, la Tierra es la cárcel. Miren nomás cuando decía Jacobo que él vivía en Andrómeda y que él fue expulsado a la cárcel, que es la Tierra, porque así le llaman las otras razas, y que todo fue porque él quiso ayudar a evolucionar la Tierra, y que obviamente pues las personas que estaban encargadas de Andrómeda le dijeron: ustedes no se pueden meter en eso porque ellos están creando su propia autodestrucción y no podemos intervenir en eso porque son procesos de ellos, y por eso les digo, no se metan en lo que ustedes no deben meterse, porque ellos, aunque uno no quiera entenderlo, están respetando el proceso que nosotros como seres humanos tenemos que pasar, así como nosotros tenemos que respetar los procesos de las otras personas. Aunque queramos meter mano, no lo hagan.
porque el proceso es el proceso de cada quien, y usted no puede hacerle la tarea a alguien porque esa persona entonces nunca va a crecer. Entonces deje de meterse en lo que no le importa, deje de querer solucionarle la vida a las personas cuando ni siquiera es capaz de solucionársela a usted mismo. Entonces, en vez de estar ahí queriendo solucionarle la vida a otra persona, pues solucióneselo usted, y en esa misma medida esa persona la va a poder solucionar. Sea ejemplo de su propia vida, no ejemplo para los demás. Porque es que yo a veces siento que nosotros somos tan metiches, o sea, de verdad. O sea, es la pura razón. A mí me da una pereza cuando la gente me dice, ¿cómo puedo ayudar? Ni mierda. La forma en la que usted puede ayudar a una persona es no metiéndose en su proceso. No se meta. A menos que esa persona le pida ayuda. Pero no se meta. En vez de estar mirando el ojo ajeno, que qué problemas tiene, vaya a solucionar los suyos, que usted debe tener millones de problemas, pero no los quiere ver. Entonces, la mejor forma de ayudar, ayudándose a usted mismo. Punto. Y dejando que el otro se ayude. Es la mejor manera de ayudar. Y no es un acto egoísta. Las personas que lo llaman egoístas es porque son personas que evaden sus propias responsabilidades por estarse metiendo en la vida y los procesos de otras personas. Y ahí los cacheteé, para que sean serios y se respeten. No, chicos, pero sí es en serio, o sea, dejen de meterse en temas que a ustedes no les competen, porque una vez es por metido y por querer ayudar, hace menos. Y le terminan echando muchas cosas, como el ejemplo que yo les he dicho del tema de no se metan en problemas de pareja, porque al final ellos solucionan y ustedes terminan siendo los metidos. Entonces ya uno sabe. Entonces, volviendo al tema, a Jacobo lo expulsaron de Andrómeda con su esposa y le dieron 10 reencarnaciones en la tierra. 10 años, parce. Terrible. Entonces nosotros somos llamados como la cárcel, y ahí yo entendí muchas cosas. Claro, por eso pasan tantas situaciones acá en la tierra, por eso la tierra es tan heavy, tan pesada, por eso hay tanto caos, tanto pedo, sí, o sea, ya saben a qué me refiero. Claro, es que si ustedes se ponen a mirar la tierra de afuera, esto es una descomposición de la hijueputa. Pero terrible, marica, o sea, es aquí es como si cayeran todos los peores criminales de la humanidad y o de otras galaxias y tírelo allá, así como cuando usted tiene la caneca de basura y allá tiran todo lo feíto, lo peorcito, tírenlo allá. Y miren que eso aparece mucho en las series. Yo soy amante de las series de vampiros y de brujas, me encanta, me fascina, soy adicta. Y una vez hay una serie que me encanta, y en la serie mostraban que ellos creaban universos paralelos, o sea, creaban una réplica, digamos, de la Tierra en otro lugar, y esa era la cárcel para esas personas, y tenían que vivir el mismo día todos los días, y mandaban a las personas más peligrosas y peores que podían existir allá a esa cárcel, y podían salir solamente con un ascendente, se llama un ascendente. Entonces yo hago la analogía y pues muy lejos no está, porque mire todas las cosas que uno vive acá en la tierra. Si uno dice, parce, la tierra parece un desechadero de, no sé, de huesos, de cuando usted ya toda la cosita que está dañadita la tira ahí, o sea, literalmente. O sea, las cosas que pasan acá en la humanidad, uno a veces, o sea, uno puede procesarlas siendo humano, parce, uno no puede. O sea, uno dice a veces, parce, ¿en qué planeta, en qué mundo vivimos, marica? O sea, sí, hay cosas hermosas y bonitas y todo, pero es que hay unas cosas que uno dice, uy, marica, de verdad, o sea, ¿qué somos? O sea, en serio, ¿qué somos? Uno se queda asombrado. Miren lo que pasó en Bogotá, el tema de este man con lo de los niños del ICBF. Yo siempre he pensado que el ICBF es una cortina de humo y que lamentablemente los niños ahí, parce, están súper mal. A los niños los maltratan, o sea, horrible, marica, horrible. Entonces uno dice, marica, o sea, ¿qué pasa? De verdad, ¿en qué planeta estoy ubicada? O sea, hay tantas cosas que pasan en el mundo y otras que se nos ocultan, que una vez llega al punto de la locura y dice, parce, ¿dónde estoy? ¿Será que vale la pena seguir existiendo en un mundo así? ¿O qué carajos? y es difícil. Entonces por eso la tierra es denominada la cárcel. Es el proceso más heavy para una persona convertirse en maestro. Entonces te envían acá porque básicamente es la cárcel, y la trascendencia aquí en la tierra es un camino muy difícil. Y o sea, si tú realmente no aprendes en la tierra, marica, yo no sé dónde te tienen que mandar. O
O sea, de verdad. Hay una película que dice como es arriba es abajo. La amo. Está en Netflix. Yo me la vi hace muchos años en DVD. Ya los leo. Y la conclusión es que la nena se da cuenta que el infierno es la tierra. Porque ella sale como un coso en París y se da cuenta, supuestamente ese es el camino para ir al infierno, ¿no? Supuestamente. Y cuando sale, ¡puf!, se da cuenta que el infierno es la tierra. Y yo, ¡oh! Y ella, ¡oh! Y todo es, ¡oh! No jodas, obvio. Pues, metafóricamente, ¿no? Porque si lo vemos desde la espiritualidad, el infierno y el cielo solamente son estados mentales. No existen. La rueda del samsara, totalmente. Hola Fernando, ¿cuál es tu enfoque preferido para hacer consulta psicológica? Uy, Fernando, la verdad depende mucho de la persona y del caso. Yo adecuo mi terapia a la persona. Entonces, dependiendo de la persona, hago el enfoque. Hola Snyder, ¿cómo estás? Buenas noches. No, hombre, usted ve noticias y se cuenta lo podrido que está todo eso. A mí no me gusta ver noticias, pero pues obviamente cuando pasan estas cosas te aparecen en TikTok y todo, y las noticias son muy fatalistas. Yo soy una persona anti noticias porque es que las noticias se nutren del amarillismo y es una revictimización, parce, es algo muy heavy. Mire, uno trata de no ver la experiencia humana como algo negativo, pero uno dice, parce, ser humano es una... Y trascender como ser humano es pero es una de las mejores escuelas de aprendizaje. Las mejores, la mejor. La Tierra es una de las mejores o la mejor escuela de aprendizaje. O sea, si usted no se gradúa, o sea, tanto así que las otras razas, y bueno, esto se ve en libros y eso, comentan de que cuando usted se gradúa marica, que si usted se gradúa de la Tierra, ya. O sea, Buda no es nada al lado suyo. Pero literalmente, si usted se gradúa de la Tierra, ya, usted se gradúa con honores, con diploma, no, usted le rebajan 40 vidas. Porque es que, parce, la Tierra, uy, marica, es denso. O sea, el que se le mide a revivir, a reencarnar, como todos nosotros elegimos, o sea, la verdad, somos unos duros. Porque, uy, el comedero de mierda es bien arrecho y los aprendizajes ni se diga. Y a medida que usted evoluciona en conciencia, son más complejos los aprendizajes, porque como usted ya tiene una capacidad de aprendizaje y discernimiento evolutivo, entonces le ponen pruebitas más densas porque usted tiene mayor capacidad. Como en el gimnasio, usted va haciéndose cada día más fuerte, entonces cada día le mete más peso. Así, siempre nivelado. Unos dicen que la cárcel es la tierra y el carcelero es el demiurgo. O algunos. El demiurgo, ¿qué es eso? Mi abuelo decía eso, el verdadero infierno o purgatorio es la tierra. Véanse la película que les digo. Y que si se quiera evolucionar, hay fuerzas que no dejan hacerlo porque somos una granja. Ah, bueno, eso también. Dime, Snyder. Valen, me estoy viendo Dark. La serie que me recomendaste está buenísima, me tiene loco. Ay, qué bueno. Pablo siempre sigue las recomendaciones de las series. Pablo sí me hace caso, sí, él disfruta, él sabe que son los buenos gustos y buenas elecciones. Ay, qué bueno, me gusta que te guste, la verdad. Yo me la vi, yo tenía un cuaderno y tuve que devolver varios capítulos porque, uy, no, parce, hilar Dark. O sea, Dark te ayuda al proceso psicológico y analítico muy heavy, porque, uy, no, ese man cuando creó esa mierda, bueno, fue una pareja, yo no sabía en qué estaban pensando. Y después, mírate, 1889. Igualita. Yo no me terminé de ver el final de Dark porque, bueno, no te voy a spoilear, pero pues hubo cosas que no me gustaron. Supuestamente es eso, ir a la fuente y ser uno con el todo, exactamente, despertar. Entonces, bueno, seguimos con el tema de Platón. Estoy enamorada de Platón. Platón, te amo. Si tuviese que tener una cita con alguien, la tendría contigo en el infierno. Mentira. Pero sí, o sea, hay una pregunta que me gusta mucho. Es muy trivial. Bueno, tradicional más bien. Me gusta mucho.
Y la pregunta es, si tú pudieras tener la oportunidad de conversar con alguien, ¿con quién sería? Solo una persona de la historia, el que tú quieras, el que se te dé la gana. Coméntenme quién les gustaría. A mí me gustaría Jesús o Buda, pero pues elegiría primero a Jesús. Me gustaría tener una conversación con Jesús, me encantaría, sería muy feliz. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, vamos a tomar agüita para refrescarnos, porque ustedes, ay, marica, que hablar y pensar y conocimiento, that's it. Bueno, entonces siguiendo con el tema de Platón, nos encontramos en la República con muchos mitos que él pone, pero sobre todo con uno que fue como, o ha sido el más, bueno, uno de muchos, pero el más como sonado, ¿cierto? Y es el tema del mito de la caverna. Dios mío, niños, estamos de renuncia. No, mentiras, es que ayudé también. Yo ya estaba comentando también algo así con un tema de trabajo. Ahora tú llegas y me dices esto, y yo, ¿qué nos quiere decir el universo? ¿Cómo así, Maurito? Y eso. Entonces, chiquillos, vamos a hablar del mito de la caverna. Entonces, en el mito de la caverna es importante tener en cuenta la analogía que trataba de decir Platón, ¿cierto? Y es que todos vivimos bajo sombras. Entonces, ¿qué papel ocupan las sombras que se ven en la pared en el mito de Platón? Hola, Lionel, buenas noches. Gracias. Él habla... Oh, qué bueno, Maurito. Siempre es así. O sea, la vida siempre te pone las mejores oportunidades y me alegra mucho, de verdad. Entonces, el papel que jugaban las sombras en el mito de Platón son las apariencias. O sea, él dice, lo que aparentamos son esas sombras. Solamente son sombras. Es lo que queremos aparentar ante el mundo, pero realmente no somos. Entonces, en el mito están todos ahí triqui-tra dentro de una caverna, ¿cierto? Y solamente pueden ver las sombras, ¿sí? Que es lo que está detrás de ellos. Y no se dan cuenta que las sombras no son más que personas caminando exteriormente, que van pasando, parchados. Ellos ven sombras y ellos creen que esa es su única verdad, ¿cierto? Que eso es lo único que hay, lo único que existe, y que están condenados simplemente a eso. Y ya, como no pueden ver y es lo único que tienen, entonces es la verdad. Lo mismo pasa con el tema de la religión. Un ejemplo, cuando ustedes no tienen un pensamiento crítico, un pensamiento expansivo en donde puedan dudar, en donde puedan procesar cosas para sí mismos, van a comer todo lo que digan. Si a usted le sirve en cualquier plato, usted lo va a comer sin cuestionarse, ¿será que este plato me va a caer bien? ¿Será que este plato le sirve a mi sistema? Sí, entonces estaban adoctrinados, básicamente, ¿cierto? Bajo sombras. Pero no se dan cuenta que eso no era la verdad, era lo que les querían hacer creer, ¿cierto? El reflejo de su propia mente pequeña e irreal. Entonces, cuando uno de ellos logra liberarse, tintan y salir, ¡wow! Dice, marica, nosotros estamos reembalados allá adentro pensando que esa es la única realidad y que esas sombras son monstruos y que, mejor dicho, el caos total. Y no nos damos cuenta que hay todo un mundo fuera y que eso que vemos no es real. Y el man, el papel que juega este man que se liberó es el papel del filósofo. Él es el filósofo, el que se libera, el que se pregunta, sale, ve la verdad, la encuentra y quiere compartirla. El grave error de él fue haber intercedido en los procesos de los otros, porque el man, en vez de simplemente irse, dijo, no, yo quiero contarle a mis compañeros que lo que están viendo es pura mierda. O sea, lo que están viendo no es verdad, son sombras. Y él fue tan, no, parceros, vean, tan, lo que estamos viendo no es la verdad. Hay un mundo fuera, esos son sombras. O sea, ¿y ellos qué?
La mitad lo apedrearon, no, que va, mentiroso, porque claro, lo que él decía atentaba contra las estructuras egoicas, sociales y dogmáticas que ellos tenían. Entonces era más fácil apiedrarlo o decirle, no, que va, falso, mentiroso, a decir, hombre, y sí, porque esa pregunta de y sí, los haría básicamente cuestionarse toda la estructura de su vida. Y eso se iba a ir al carajo y se iba a desmoronar. Y entonces, ¿quién soy yo? Si yo no soy todo lo que me enseñaron en 30 años, entonces, ¿quién carajo soy? ¿Cómo es posible que yo viva 30 años y no sepa quién soy? O sea, entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué? Y obviamente ellos no querían hacer eso. O no querían básicamente someterse a ese despertar. Y estaban los otros que le dieron el beneficio de la duda al man. Bueno, y sí. Y se sentaron a escucharlo. No lo juzgaron, pero lo escucharon. Se dieron la oportunidad de decir, ¿y si lo que él dice es verdad? ¿Ah? Entonces por eso Platón plantea ese mito de la caverna ahí, porque es lo que pasa en la actualidad. Hola Elías, buenas noches, bienvenido. Es lo que pasa en la actualidad. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con los temas que yo comparto, que hay gente que es como una creación, de un despertar de amores y odios. Hay gente que le encanta y le fascina y hay gente que ta. Pero como dice Marco Aurelio, la boca habla de lo que hay en el corazón. ¿Sí? O sea, lo que hay en el corazón, el hombre lo hará. Ya. Entonces hay personas que se confrontan y claro, yo entiendo, porque yo sé que eso no es fácil, pero hay gente que prefiere tirarte a cuestionar, bueno, ¿y si? O simplemente no sabes, no estoy de acuerdo y me retiro de esa situación. Entonces yo comprendo el mito de la caverna desde esa perspectiva, en donde las personas prefieren seguir dormidas a despertar y decir, sí, sabes, toda la vida que he vivido es una falsa mentira y la construí con base al dolor y al miedo y a una ideología que se implementó durante generaciones en mi vida, que se basaron en un adoctrinamiento fatalista de la vida. Bueno, me duele y es una basura esto, ok, pero ¿qué puedo hacer a partir de? No, porque claro, entra el ego y el ego es como, no, me vas a decir que yo tengo 40 años y que no hice nada con mis 40 años y que mis 40 años me vengo a dar cuenta que mi vida fue una mentira. No me vengas con ese cuento. ¿Sabes qué? Prefiero cerrarme y vivir engañado a sostener una verdad que me puede liberar. Estás mal, estás loca. Estás loca. Una psicóloga pensando eso, uy, qué vergüenza, estás loca, estás mal. Psicóloga o no sé qué, psicóloga o bruja, ni psicóloga, ni bruja, ni nada. Un ser pensante. Una mujer que se cuestiona a sí misma y que gracias a cuestionarse a sí misma reconoce la persona que soy. Y que ni yo misma me dejo meter los dedos a la boca. Porque yo sé dónde estoy, sé para dónde voy y sé lo que quiero. Pero gracias a ese cuestionamiento propio, esa aplicación, disciplina de, ok, vamos a pulir y encontrar mi camino. ¿Sí? Eso significa ser filósofo. Cuestionarse no solamente el sentido de la vida, sino tu sentido. ¿Qué papel juegas tú en la creación de el guión universal? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu propósito para contigo? Sanar mis relaciones interpersonales, sanar mi herida de infancia, sanar el abandono, la falta de atención, el rechazo, sanar esto, ok. Y en esa misma medida, ¿cómo va a impactar y puede ayudar eso en los demás? No, pues siendo un espejo. Ok, perfecto.
También dice que el hombre codicia lo que ve en sus ojos. Bueno, eso también es muy cierto. Diferencias entre ego y autoestima. No, es que son dos cosas totalmente distintas, pero las personas suelen unirlas. Es que hay una confusión. Siempre confundimos mucho los conceptos. El ego es el miedo. El ego es básicamente la sombra no integrada. En el camino espiritual, pero exactamente Carl Jung habla del tema del concepto de la sombra. De él surge el concepto de la sombra. Y por eso se habla de que hay que hacer trabajo de sombra. Constantemente estamos haciendo trabajo de sombra. Y trabajar la sombra es muy difícil porque ser luz es fácil, es reconocer tu luz. Que aunque sí pueda que no sea tan sencillo, pues es un camino como más tenue, como un poco más... Pero reconocer la sombra e integrarla, darle luz, porque es que la luz está no para solo reconocerla, sino para darle luz a tu sombra. Ese es el trabajo de integración. Entonces el ego es la sombra. El ego es lo que te hace creer que tú eres diferente a Elías, a Mauro, a Pablo, a Sarek, eso. Que tú eres diferente y que tú mereces privilegios y que tú eres más que el otro y todas esas bobadas que el ser humano piensa y que tienes envidia y celos porque el otro tiene lo que tú no tienes. Todo eso es ego. El ego es el mayor destructor de relaciones, de personas, de amor propio y de todo que existe. O sea, el ego simplemente es separación. Ya. La autoestima es algo muy diferente. La autoestima es el concepto que tú tienes sobre ti mismo. No es solamente... Es que la gente radica de que la autoestima es lo físico. No. Pues lo físico es lo físico y ya. Pero la autoestima no radica en qué tan bonito, qué tan bonita eres. En que si tengo el cabello negro, largo, verde, corto, mediano. O que si tengo el cuerpo power de la vida. La autoestima no radica en eso. La autoestima es cuánta estima tienes hacia ti mismo. Autoestima. ¿Cómo vas con esa estima para tu persona? La autoestima es, sí, te amas cuando eres feliz y cuando tienes triunfos y dineros y wow. Pero tú te quieres cuando erras. Tú aceptas quién eres cuando estás a veces desde la asesoría del ego. Aceptas tu sombra. Aceptas que a veces te da miedo, te da rabia, te da envidia. ¿Aceptas eso? Que a veces eres fría, frío. ¿Lo aceptas realmente? Eso es autoestima. No solamente de cómo me percibo yo, sino de qué tanta verdad soy capaz de aceptar sobre mí misma. Esa es la verdadera pregunta que uno debería hacerse cuando trabaja la autoestima. ¿Qué tanta verdad soy capaz o quiero aceptar de mí misma? ¿O estoy dispuesta a aceptar de mí misma? Porque la autoestima es una integración. Me hizo acordar un símbolo que soñé un día. Ve. Me acordé de un símbolo. Ve, lo voy a hacer. Esperen que es que acá me ponen un cosito. Hola Nick, saludos desde Argentina. Ay, gracias igualmente. El ego es tu conocimiento limitado, tus sombras, como el mito de la caverna, no conoces. Exactamente. El ego es el mito de la caverna. Excelente analogía. ¿Qué tanta verdad puedo aceptar sobre mí sin dejar de amarme? Uf, me encantó. Vamos a anclar. ¿Qué tanta verdad puedo aceptar sobre mí sin dejar de amar? Totalmente. La cereza del pastel. Nick, sí hago clases virtuales dependiendo de lo que la persona requiera. Igualmente, si te interesa saber, me puedes escribir al link que aparece en mi biografía. Tú vas al perfil, hay un link, ahí dice agendar consulta. Igual me puedes escribir directamente al WhatsApp o aquí por TikTok. Entonces, eso es muy importante. ¿Sí ven? Esa es la gran diferencia entre ambas.
Entonces, volviendo al tema de Platón, que se une con todo, es que yo soy una persona que yo hilo todas las cosas porque siento que todo se encuentra en un punto, como las enseñanzas de Buda, de Ganesha, de Jesús, de todos, o sea, todos son maestros del amor y todos los caminos se encuentran en un punto, o sea, Roma es el punto, pero Roma tiene miles de caminos para poder llegar a ella. Todos los caminos te conducen a Roma, pero los caminos son diferentes. Pero igual vas a llegar a Roma. Tú eliges por cuál carretera o cuál camino te quieres ir a Roma. Y Roma eres tú mismo. Es el viaje hacia ti. Gracias, Dylan, por seguirme. ¿Ven? Entonces, hablándoles de Ami, el niño de las estrellas, cuando él viaja con el gris, existe una comunidad, les hablaba de la parte utópica de la República de Platón, y hay una comunidad de una raza que solo vibra en amor. Y entonces Ami le dice, pero ven, ¿cómo es posible eso? Y él dijo, acá no existe maldad, acá solamente el amor, y el amor es tan fuerte que se puede sentir a kilómetros la vibración. Y él como, wow, entonces le dijo, vamos a acercarnos. Fueron en la nave, se acercaron y le dijo, vamos a bajar. Bajaron, eran humanos, pero como avanzadísimos. Entonces él se quedó mirando un señor que tenía esposa y que le dio pico en la boca a otra. Y él le dijo como que, hey, pero eso no es infidelidad. Él dijo, no, es que acá todos conocen el concepto de amor como unicidad y saben que nadie está separado de nadie. Y aquí el beso en la boca no es un beso desde la provocación ni nada de esas cosas desde donde piensa el ser humano. Acá no existe el tema de la codicia, de la tentación. Acá no existe eso. Acá hay amor puro, puro y perfecto. Entonces, obviamente, tienen su pareja, pero todos se saludan de beso en la boca porque es el mayor acto de amor. Y como saben que tú eres ella y ella es tú, pues es besarse a sí mismo. O sea, pero la humanidad no está preparada para eso. Porque eso lo confundimos con el tema de... Ay, se me olvidó el concepto. ¿Cómo se llama el concepto de el poliamor? ¿Es el poliamor? Si es el poliamor, vamos a buscarlo. Creo que sí. Ajá, sí. Y él como que, wow. Y literalmente todos vibraban en amor y todos se amaban. Entonces, parece utópico, pero al final no lo es. A veces nos parece imposible algo, pero es porque nuestro ego no nos permite ver más allá y para nuestro ego eso no podría existir. Porque está limitado bajo el ego. Tal vez eso quería decir Jesús con amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quería decir Jesús, tal cual. O sea, ama a la otra persona como a ti mismo. ¿Y por qué te dice Jesús, ámalo como a ti mismo? Porque tú eres él y él es tú. Tú eres él y él es tú. Por eso te dice, ámalo como a ti mismo. Porque tú estás en él como él está en ti. Así como Dios. Tú estás en Dios como Dios está en ti. Dios no se encuentra en las iglesias, en la montaña, fuera. Dios lo encuentras aquí. Él está dentro de ti, por eso lo puedes encontrar bajo una rama, lo puedes encontrar en la cárcel, lo puedes encontrar bañándote en la piscina. Cuando vas a orar con Dios no tienes que ir a un templo, solo tiene un templo exterior. Solo tienes que ir a un único templo verdadero y es el templo interior. Puedes orar con Dios donde sea. Dios no está solamente en la iglesia, Dios está en todos lados, a todo momento, a toda hora, porque tú estás en Él como Él está en ti. El Padre y yo somos uno, solo es lo mismo, exactamente. No es lo mismo para mí en el poliamor
y habrán celos, no hay sinfonía, dará lugar al desamor. En el poliamor y habrán celos, no hay sinfonía. Ok. Ahí está el ego. Sí, exactamente. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, esperen, tomo agua. Yo no soy porque tengo tanta sed, es por lo que de pronto estoy procesando tanto la información tan rápida que pues obviamente eso cansa. O sea, yo cuando hablo de estos temas quedo, o sea, caigo muerta. Entonces, vamos a pasar al tema del Atlantis. Ustedes dirán, esta muchacha habla de todo. Sí, porque todo está interconectado. Entonces, bueno, se han hecho muchas cosas, se han contratado millones de personas, incluso Hitler llegó a estar súper obsesionado con la Atlántida y él decía que su raza aria provenía de los atlantes. Por eso él mandó a hacer muchas expediciones y se gastó un dineral. Chao, Elías, que estés súper bien. Gracias por pasar. Se gastó un dineral por hacer expediciones en búsqueda del Atlantis. Y él sí encontró como ciertas cositas, pero no así fundamentales. Gracias por seguirme. Entonces el man estaba súper rayado con el tema del Atlantis y por eso creía firmemente en su raza aria, ¿cierto? Entonces, que pues proviene de los atlantes. Hay muchos conceptos con respecto a la Atlántida. Hay muchas personas que han estudiado la Atlántida, que han encontrado ciertas cosas, pero no, ajá. La información siempre está esperando una defensa. Entonces, él escribía, ¿cierto?, sobre la Atlántida, como que existe esto, voy a buscar, el man puso supuestamente dónde estaba y dónde se encontraba. No me acuerdo bien en este momento dónde vamos a buscar la ubicación, creo que es en Islas Canarias, es que él decía. Hay alguien que decía que estaba entre las Islas Canarias. Ah, sí, mira. Que en las columnas de Hércules. Bueno, él lo decía que estaba entre Libia, al oeste del estrecho del Gibraltar, más allá de las columnas de Hércules. Busquemos dónde están las columnas de Hércules. Ok. Gibraltar. Puntos montañosos. Territorio británico. Británico. A ver. Ya. Bueno, eso les dan como miles de ubicaciones. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, él estaba como muy obsesionado con el tema del Atlantis. Entonces, yo también estoy súper obsesionada con el tema del Atlantis. Ya saben por qué. Entonces, el tema es que la gente, pues, llegó a la conclusión de que, ¿sabe qué? Platón estaba tan rayado con el tema de crear una sociedad como tan perfecta que el man lo que hizo fue trasladar o transferir esa ideología que quería profundamente en la creación de la Atlántida. Pero la Atlántida nunca existió. El man la creó y ya, en su ideología de querer transferir su política en una sociedad a una civilización. Pero otros dijeron, no, marica, la Atlántida sí existe.
Y él estaba muy obsesionado porque él creía firmemente que existía una población así, y por eso se inspiró en la Atlántida para crear su pensamiento sobre la sociedad que él quisiese crear políticamente hablando. Entonces él hablaba de la Atlántida, no solamente de sus avances, sino del nivel de pensamiento. Sí, que tenían inteligencias que, marica, no podían existir, como el tema de los egipcios. O sea, parce, los egipcios construían pirámides y un poco de cosas que supuestamente no las construían ellos, sino que era ayuda de otro tipo de inteligencia, como los aliens, los grises, ¿cierto? Que era inteligencia pues no humana. Que es lo que uno cree que pasa en el área 51, ¿no? Que porque esconden tanto eso, que ellos están obviamente ordenados a disparar con cualquiera que se acerque. Es que es lo que esconden ahí, ¿no? Dicen que en algún momento todos los secretos saldrán a la luz, y yo soy fiel partidaria de eso, porque yo sé que la verdad siempre sale a la luz, pero vaya a ser. Entonces dice que el tema de la Atlántida fue ayudado con otros tipos de inteligencia, pero que su destrucción fue su misma inteligencia, fue su mismo avance, como el ser humano que utiliza su inteligencia y sus capacidades para... Y no hay peor destructor que el que utiliza su inteligencia para destruirse a sí mismo, o sea... Y el tema de embalsamado, la agricultura, escritura, adelantados a su época totalmente, o sea, era como que estrictamente los materiales, o sea, es que no daba para una época, en una época donde, parce, o sea, es que no daba, o sea, estudiándolo así o viéndolo del tema de la historia y la ciencia, era como, no sé, conseguir un teléfono en años antiguos, no sé, en 1800, que yo tengo un teléfono. O sea, ¿cómo las circunstancias yo estando en 1800 me iba a dar para tener un teléfono, marica? A menos que yo tenga ayuda de otro tipo de inteligencia o algo. Mira que unas teorías conspiranoicas hablan sobre el proyecto Adam, que fueron extraterrestres que llegaron y enseñaron todo eso. El Adam, vamos a buscarlo, proyecto Adam. Ay, mira, hay una serie en Netflix, disque tráiler oficial, mira. Está en Netflix. Y algunos se quedaron y se convirtieron en faraones. ¡Ay, sí, parce! Ya sé cuál es esa teoría. Sí, señor. Que ellos lo que hicieron fue encubrirse en los cuerpos. Sí, o sea, que ellos se quedaron, ayudaron todo eso, pero que los faraones, que eran los que obviamente mandaban la parada y tales, eran ellos disfrazados, o sea, en cuerpos de... Lo mismo que pasa con los... Ay, ¿cómo se llaman los que parecen cocodrilos? Los reptilianos. Dices, marica, los reptilianos están en nosotros. O sea, el reptiliano puede ser su vecina, ¿ya? Y se camuflan por su apariencia, porque tienen la capacidad como el camaleón. Decían que la reina Isabel pues era reptiliana. Pues pasaban cosas y eso, pero pues ustedes saben que... Hola Yasmín, ¿cómo estás? Yo no te saludo ahorita, qué pena, estaba ahí dictando el tema. Pues se puede hacer fotomontaje y eso, pero la vieja sí tenía... algo raro, y hasta Putin un día dijo que es que ya él le había visto a ella transformarse, que no sé qué. Pero, uy, sí, unas vainas re locas. Aunque puede haber Photoshop, pero yo sí creo firmemente porque la vieja... O sea, esa cucha casi que no... O sea, aparte esa vieja vivió lo que no ha vivido ni Jesús, yo creo. O sea, eso ya era algo anormal, o sea, tanta vida, tanta vaina, eso ya era algo anormal, o sea, no. La vieja tenía sus vainas, o sea, de verdad. Dicen que esa vieja era un contenedor de un espíritu antiguísimo. Uy, sí, parce, eso también lo he escuchado. De un espíritu así re poderoso. Es que dicen que todos esos seres, ¿cierto? O reptilianos o todas estas razas están siempre los mandatarios. Pues, las personas de poder porque pueden mover la masa. Obviamente presidentes, en papas, en Elon, o sea, todo. Que dicen que las inteligencias de ellos
pues no son de este mundo, entonces posiblemente estén ocultos en ellos y tiene sentido, o sea, un man de esos, un reptiliano, un man de otra raza que va a estar en un humano como nosotros, en un samaritano que trabaja 8 horas, aunque no crean, también puede ser porque también se camuflan de esa manera, con un propósito. Pero la mayoría de veces eligen cuerpos así como Joe Dispenza, así, personas que impactan en el mundo, parce, para dirigir. Ustedes saben. Oye, vale, yo recibí clases de Platón, pero la profesora no tenía bien claro el fin de todo. Y casi nunca podía responder las preguntas. ¿Y qué preguntas le hacían? Pues de pronto era una profesora que no estaba instruida en filosofía, de pronto dictaba otras materias y le tocó como improvisar en eso. Pero ¿tenías preguntas sobre Platón o sobre qué? Suele pasar bastante, la verdad. A mí me pasaba que yo tenía profesores en ciertas áreas y no sabían un culo. O sea, sabía más yo que era el estudiante y averiguaba en internet que pues se supone que ellos. Pero pues bueno, sistema educativo en la tierra. Ah, bueno, Adam no sé qué, un viajero del tiempo y piloto. Ah, bueno, será esa la misma teoría, el proyecto Adam, pero mira que está en Netflix. Tras un aterrizaje forzoso en el 22, Adam, un piloto de combate y viajero en el tiempo, formó equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro. Eso debe ser otra cosa. Ah, pero es que el proyecto Adam, resumen, no, pero teoría conspiranoica. Ay, no, me habla solo de esa pinche película. Filosofía, pero ella decía que era solo teorías, pero que todo era mentira. Y yo le cuestionaba que si era mentira porque lo enseñaba. Sí, profesora, ¿cómo así? Y ella, no, pues porque me toca. Curioso, o sea, la profe era incrédula. Ay, juepucha. Yo considero que la universidad y la escuela y la universidad y el colegio son grandes escuelas, grandes bases, pero no le dan a uno las herramientas adecuadas. O sea, le ayudan a uno en parte y en otra parte, una parte las estudia, otra parte, la verdad, el estudiante se hace a sí mismo. ¿Para qué nos enseña esto? ¿Para qué nos enseña eso? Bueno, chiquillos, me voy. Que descansen. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos a las 10. Gracias por el ratico, estuvo genial. Se cuidan, descansen. Chao. Los amo. Bye. Gracias por todo. Nos vemos mañana a las 10 hora Colombia. Mañana vamos a hablar del ChatGPT. Chao, chiquillos. Mañana hablamos de ello porque si no nos extendemos. Mañana vamos a hablar del ChatGPT, del GPT. Chao, niños.